Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del judaísmo. Este video es la segunda parte de uno que, si desean, lo pueden encontrar en mi canal, en el que hablamos toda la historia del judaísmo desde la prehistoria hasta la Edad Antigua. ¿Ok? Por tanto, hoy vamos a empezar a hablar acerca de la Edad Media. Tenemos esta pequeña línea de secuencia. No es una línea del tiempo, porque ustedes saben que la línea del tiempo lleva espacios divididos según la cantidad de tiempo que representa. En este caso simplemente es una línea de secuencia porque cada espacio tiene el mismo tamaño, pero no necesariamente representa la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? A la izquierda tenemos el año más antiguo o el siglo más antiguo, empezando desde el siglo V y terminamos en el siglo XVII a la derecha. Por lo tanto, lo que está a la izquierda estará más alejado de nosotros en el tiempo, o será más antiguo, como quieran decirlo, y a la derecha tendremos lo que está más cercano a nosotros, es más moderno o más actual. ¿Ok? Entonces empezamos. En la Edad Media, primero, durante el siglo VI no se construyen nuevas sinagogas. Perdón, no se construyen nuevas sinagogas antes del siglo V y VI, después de los acontecimientos que habíamos visto en las diásporas y realmente después del templo de Salomón. Eh, Son respetados por el dominio musulmán en el siglo VII, puesto que todo este sector, bueno, conocido ya como Judea, fue dominado por los musulmanes, quienes, en vez de expulsarlos de ese territorio, más bien respetaron sus creencias, respetaron sus costumbres durante el siglo VII, permitiéndoles ser de cierta manera un poco prósperos. Persecuciones en contra de los judíos empiezan a partir del siglo XI, principalmente por los cristianos, que veían muy posiblemente una excusa para atacarlos, diciendo o aludiendo a el asesinato de Cristo. Entonces, el Cristo, en manos de quien murió, en manos de los judíos, los acusaban de eso, y por tanto hubo una persecución para ellos durante el siglo XI, principalmente, como ya lo dije, por los cristianos. Son expulsados de Francia en 1396, de Austria en 1421 y la península ibérica en 1492, que está marcando también el inicio de una nueva edad. ¿Ok? Estamos hasta acá, todo esto sería Edad Media, pero acá estamos marcando el inicio de la Edad Moderna. Está empezando a darse la Edad Moderna. Prosperidad después de la conquista otomana de Bizancio en 1453. Ellos ven un nuevo resplandor, eh, vuelven a tener ese respeto por el resto de imperios de la época. Y auge del antisemitismo en el siglo XVII. ¿Ok? ¿Qué es el antisemitismo? Pues es estar en contra de las creencias de los judíos, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Y llegamos así a través de la historia hasta entrar a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial empiezan a regresar a Palestina debido a la judeofobia, ¿cierto? Es decir, bueno, miedo o aberración hacia los judíos. Empiezan a ser atacados, empiezan a ser perseguidos, y por todo eso regresan a Palestina, que es el lugar donde ellos consideran es la tierra prometida. Empieza a haber este movimiento sionista o el sionismo, que es el movimiento que los llama a volver a Tierra Santa, que se va dando más o menos por esta época. En 1939 vuelven la mayoría de los judíos que están movilizándose de estos lugares en los que están siendo expulsados, van a Palestina, aunque otra gran cantidad se quedan en ciertas ciudades de Europa, pero sobre todo escapan a América. Una gran cantidad escapa a América. Aquí podemos ver, tenemos en una imagen, una fotografía de judíos, pero bueno, que lucharon o que participaron o pelearon durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi antisemita de Hitler, como ustedes saben, los persiguió, los atacó, asesinando a 6 millones de judíos.
A este acontecimiento o a esta época obscura, tal vez una de las épocas más oscuras de toda la historia de la humanidad, se le llama el Holocausto. Podemos ver aquí una zanja. He tratado de que la imagen no se vea muy clara, pero que de todas maneras entendamos la magnitud. Es una zanja donde se ponían los cadáveres judíos, que como ustedes pueden ver, para haber llegado a 6 millones de judíos, para que tengamos más o menos una referencia, es la mitad de la población de todo el Ecuador, más o menos. ¿Ok? La mayoría de estos judíos que lograron escapar, de los pocos que lograron escapar, la mayoría, como ya lo habíamos dicho, regresó a Palestina. ¿Cuál es el problema con Palestina? Todo este territorio es de Gran Bretaña, que ya desde la Primera Guerra Mundial ofrece tanto un territorio, una república en Palestina ofrece una república para los árabes, pero también ofrece un país para los judíos o para los israelitas. ¿Ok? Entonces podemos ver qué es lo que pasa. Estos dos países están como en esa promesa, pero sobre todo los judíos, los israelitas, llevados por el sentimiento religioso, ¿no? Por la fe, por el tema de la tierra prometida y todo lo que se ha escuchado antes, ellos van a este territorio y en 1946 tienen pequeños sectores, ¿no? Apartados, alejados, en los que ellos están viviendo, y obviamente la gran parte de este territorio es de Palestina. El plan de la ONU de 1947 los divide en estos sectores. Como los pueden ver, ya Israel tiene un territorio enorme que inclusive llega a ser la mayoría. Y ya se empieza a hablar de la guerra judeo-árabe. En 1949 a 1967 va ganando cada vez más territorio Israel, hasta que en 2010 tenemos este, estos pequeños espacios o pequeños territorios que les quedan a los palestinos, y donde están los extremistas, que es en este sector aquí llamado la Franja de Gaza, ¿no? Obviamente franja por el recortado espacio de territorio que tiene. El conflicto árabe-israelí se da igual. Aquí tenemos una línea de secuencia, siendo los años que están arriba más antiguos y los que están abajo más actuales. Empezando por este, en 1948-1949 se da la primera guerra árabe-israelí. Como podemos ver, tenemos primera, segunda y tercera. Y al final el acuerdo de Oslo. La primera guerra israelí, en esta se da la creación del Estado de Israel, que provoca el ataque de países vecinos. Este ataque de países vecinos, obviamente, y principalmente árabes y musulmanes, tiene un efecto infructuoso para ellos y beneficioso para los israelitas, quienes se hacen con la victoria y logran expandir su territorio, logran dominar más espacio. La segunda guerra árabe-israelí se da debido a la nacionalización por parte de Egipto del Canal de Suez, que había permitido un medio de transporte, sobre todo de estas nuevas riquezas que se estaban dando, principalmente el petróleo. Francia, al haber aportado mucho dinero para la construcción del canal de Suez, el Reino Unido, al ser uno de los principales que utilizaba este medio, e Israel por su cercanía, crean una alianza en la que combaten a Egipto, que se alió en cambio con los países árabes, ¿no? Habiendo una victoria para los primeros, e Israel igual tendría muchos beneficios en este caso, ¿no? Este es el que acabamos de hablar ahora. Vamos con la tercera guerra árabe-israelí, o guerra también conocida como Guerra de los 6 días. Durante esta guerra muy corta, Israel obtiene nuevos territorios, varios, pero aquí he querido señalar uno de ellos, el Sinaí, para entender la importancia de los símbolos, de los iconos que ellos tienen en la religión y la relación con ese deseo de recuperarlos, ¿ok? Muchos años después, ya podemos ver en 1993, porque recuerden esto, aquí nos mantenemos siglo V, siglo VI, siglo VII, y aquí ya siglo
XV, siglo XVI, siglo XVII, y aquí nos saltamos hasta el siglo XX, ¿no? Se llega al Acuerdo de Oslo, que es una serie de acuerdos para intentar encontrar una solución a este conflicto. Ahora, primera parte de su deber va a ser, por favor, redactar en un párrafo de 5 o 6 líneas más o menos cuáles son las posibles soluciones a este conflicto. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las posibles soluciones, no? Y tengamos en cuenta algo. Si es que Palestina se queda a cargo del gobierno, los israelitas no reconocerían un gobierno palestino y posiblemente pueda haber una guerrilla israelí que ataque contra ese gobierno. Si los israelíes se quedan a cargo del gobierno, pasará lo mismo con los palestinos, y que es algo que está sucediendo, ¿no? Habrán ejércitos paramilitares que ataquen al gobierno. Hacer un país binacional, dicho de cierta manera, también tendría su efecto negativo. Entonces, ¿qué solución podríamos aportar a esta situación? Por favor, hagan un pequeño párrafo con sus ideas, y eso se va a sumar al resto del deber que veremos más adelante. Influencia del judaísmo en Occidente. ¿Cómo el judaísmo influye en Occidente? Tenemos tres formas principales. Primero, el monoteísmo. No se olviden que mono o monos viene de uno y teísmo de teo, que significa Dios, por lo tanto monoteísmo significa un Dios, un solo Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar antes de los israelitas y durante la época que ellos vivieron, no existían religiones que creyeran en un solo Dios. Entonces ellos son como que los primeros en traer este tema de solo un Dios, además un Dios al cual no se le conoce, un Dios que no tiene rostro y un Dios de cierta manera cercano a todos. Y eso nos va a permitir hablar de la segunda gran influencia que tuvo, ¿no? La moral judía. No, perdón, antes de pasar a este tema, ¿por qué será tan importante el monoteísmo, ¿no? Como influencia occidental? Porque a partir de esta vendrían otras religiones monoteístas, y obviamente ahí hablaremos del cristianismo y también del islam, que son tal vez las dos principales tendencias religiosas del mundo. También tenemos el tema de la moral judía. La moral judía, que hasta entonces tal vez no se lo había planteado, pero y tal vez tampoco es un sistema moral tampoco es tan novedoso, pero nos habla de ciertas cosas. Primero, que al tener un solo Dios y ser todos hijos de ese Dios, somos por tanto todos hermanos, todos fuimos creados por un Padre Todopoderoso, etcétera, 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 ¿no? Nos convierte la humanidad en una gran hermandad. Segundo, que tienen un sistema moral. Ese sistema moral está basado en los 10 mandamientos. Quiere decir que los judíos no robaban, no mataban, o bueno, no asesinaban, al menos, o no cometían homicidio, ¿ok? Porque un homicidio en una guerra se considera una victoria. Entonces tenían este sistema moral que los permitía ser confiables, ¿no? Y también tenían otras eh, características que señalaba la Biblia al respecto de cada uno de ellos. Y esto será en el tema financiero también, ¿no? Que dice que no tendrán deudas y demás. Eso. El siguiente, dentro de la moral judía, lo que influenció también en Occidente fue este tema de premio y castigo. O hablando un poco en términos de las religiones hindúes, podríamos decir karma y dharma. Es decir, yo me porto bien, actúo bien, pues seré recompensado, ¿no? Yo actúo mal, me porto mal, seré castigado, porque así Dios lo desea. Entonces, también permite una consecuencia, o ver como sociedad una consecuencia de nuestros actos. Después tenemos la concepción del tiempo. Ya, es importantísima la concepción del tiempo judía o judeocristiana, porque antes de eso se concebía un tiempo cíclico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el, los factores
astronómicos, ¿no? De movimientos del sol, de la luna, de las estrellas. Cada cierto tiempo pasan por aquí, cada ciertas horas sale el sol, etcétera, etcétera. Entonces ellos se van dando cuenta de esto y vuelven al tiempo cíclico, ¿no? Y los ciclos se volvían a dar, se volvían a dar. En cambio, los judíos empiezan a ver una concepción del tiempo lineal. Primero lineal, ¿ok? Porque obviamente se siguen teniendo en cuenta factores, factores periódicos que se van dando, como los días, los meses, los años, etcétera. Pero lo importante es que vemos que hay una progresión, hay un progreso, es decir, estábamos acá y ahora estamos acá y vamos más acá. ¿Por qué? Porque inclusive se le da un inicio a la historia y se conoce algo acerca del fin, ¿no? Sobre todo para los cristianos. Entonces nos permite direccionarnos hacia algún sitio, y esto, aunque moralmente hoy en día no funcione mucho o no nos sirva mucho, pero el tema de a partir de aquí ir contando los años, obviamente que nos ha llevado, es muy importante hoy en día para todas las culturas. Festejamos el año nuevo y nos permite ir contando los años desde tal o cual situación. Cuántos años tiene el profe, cuántos años tiene cada uno de los estudiantes, hace cuántos años nació Cristo, y eso más o menos nos dará una idea del tiempo, ¿no? Y organizarnos para los siglos y demás, que es algo muy importante para esta asignatura. Eso es todo. Fue una clase súper pequeña, espero que la hayan aprovechado al máximo y les voy a dejar el taller. Indicaciones generales: van a realizar el taller que existe en la página 204 y 205. Lo van a hacer a mano, van a aumentar la pregunta que les puse antes, y eso lo van a realizar en hojas de carpeta. Si no tienen hojas de carpeta, lo pueden hacer en hojas de cuaderno. No se olviden de guardar todas las tareas, y eso deben de subir a Classroom, ¿no? Como presentaron en el anterior deber. Por favor, un solo archivo. Si es que tienen varios archivos, dígase, tomaron 5 fotos, esas 5 fotos hagan un PDF o hagan un documento de Word, y que al final quede un solo documento, ¿ok? No sé si me hago entender o no, pero de esa manera lo vamos a hacer. ¿Qué más, chicos? Por favor, no se olviden el tema de los trabajos. Estamos próximos ya a acabar el año lectivo y no sé qué contenidos nos alcanza a seguir viendo, pero yo les pido por favor que, que refuercen estos conocimientos. Me preocupa especialmente lo que vimos acerca de Roma. Entonces tienen muchos documentales en YouTube, tienen mucha información también en Netflix y demás plataformas en el cual pueden verse documentales para que refuercen este tema de Roma, que es algo que me preocupa muchísimo. Para reforzar el tema judío y todo, y el antisemitismo y todo lo demás, yo les aconsejo ver, pueden ser dos películas. La una es El pianista y la segunda es El niño del pijama a rayas. Hay muchísimas más, claro que hay muchísimas más. Yo les recomiendo estas y les aconsejo que lo vean en familia o lo vean con su papá o mamá, porque tiene un contenido bastante fuerte, bastante impactante, pero que a la vez es bastante necesario para comprender la historia. Eso sería todo, chicos. Les agradezco por su atención. Que tengan un bendecido inicio de semana y todo su trabajo lo puedan realizar bastante bien.